Muy buenos días, mi nombre es Gina Marcela Sánchez, soy estudiante del programa de Ingeniería Ambiental en el curso de Balance Másico y en el día de hoy me corresponde explicar el simulador correspondiente al ejercicio número 5. Y el ejercicio dice así: en una planta de tratamiento y acabado de metales pesados, una de sus corrientes de desecho tiene 7.1% peso a peso de cromo. Aquí vemos que en F1 entra el 7.10% de peso a peso de cromo. Esta corriente de desecho se dirige a una unidad de tratamiento donde se elimina el 95% del cromo que ingresa a la unidad. Luego recircula por la placa. La corriente residual del líquido resultante de la unidad de tratamiento se dirige a un pozo de agua de desechos. El pozo de agua de desechos es F3 y F6, donde F6 está formado por F5 y F3. Esta acaba a una velocidad superior a la de la capacidad de la unidad de tratamiento. El exceso, la cantidad más los 5.000 kilogramos por hora se deriva de la unidad para mezclarse a la corriente residual que sale de la unidad de la corriente resultante y que se dirige al pozo de desechos. F1 es la que está aquí, que es la que entra. F2 es la que se encuentra aquí, que va a formar la unidad de tratamiento. Pero también encontramos otra corriente que va a formar F3 y también va a formar F6. Y encontramos una corriente que viene de la unidad de tratamiento que va a formar F6. Siguiendo con el punto B del mismo punto 5, entonces nos dice que si el agua de desecho de la planta de tratamiento y acabado de metales sale a una razón de F1 es igual a 7.400 kilogramos por hora, calcule el flujo de F6 en kilogramos por hora de la corriente de líquido dirigida hacia el pozo de desechos y la fracción en masa de cromo en esta corriente. Entonces sabemos que F1 es igual a 7.400 kilogramos por hora y F2 es lo mismo que 5.000 kilogramos por hora. Entonces vamos a hallar F3, que será la resta entre F1 y F2, siendo que 5.000 menos 7.400 pues resulta 2.400 kilogramos por hora. Vamos a hallar F4 y F5, que es igual a que F2 menos F4, porque es cromo que sale al 95%, donde podemos decir que F2 es 5.000 y F4 es 337.3 kilogramos por hora. Y F5 es 4.662 kilogramos por hora, ya que esto también es una resta. Para calcular el cromo de salida, entonces multiplicamos F2 por F1, lo cual nos da como resultado 355 kilogramos por hora. Este es el cromo de salida. Ya podemos decir que F5 es F2 menos F4, aquí como lo vemos, y F6 será igual a F5 más F3. F5 da como resultado 4.662.8 kilogramos por hora y F3 nos da como resultado 2.400 y sería entonces un total de 7.062.8 kilogramos por hora. Hacemos un balance de F5, F6 y F3 para saber la cantidad de cromo que se encuentra en cada uno y entonces a partir de este ejercicio observamos que el mismo cromo que entra es el mismo cromo que sale de la unidad. Entonces decimos que F1 es igual a 0.071 y decimos que por F3 más el cromo que entró a F5 es igual al cromo que entró a F6, el cual es igual a 0.071 por F3 más el cromo en F5. Para saber cuál es el cromo en F5 hago la resta entre F3 y F4 y ahí puedo hallar el valor del cromo en F6, que es de 118,15. Para saber la fracción másica total del cromo en F6.
todo lo que entra en F6 sobre el total que entró, y así puedo decir que tengo una fracción másica de 0.026 kilogramos por hora. Espero pues que hayan entendido la explicación del ejercicio. Muchas gracias.